Haber sido puntuales. Si queréis, vamos a continuar. A ver, Bego. Bego, se te dispersa. Sí, vamos a empezar ya. Bueno, gracias por ser puntuales. Vamos a hacer la última conferencia esta mañana y, bueno, quiero hacer una pequeña aclaración. En el programa inicialmente iba a hacerlo Pablo de Carvajal, pero bueno, yo creo que vamos a ganar ahora que no me diga Pablo de Carvajal. Y le toca hablar en este momento a Clara Ruiz Pérez Azcárate. Luego os doy una breve reseña del currículum, porque lo importante, como siempre digo, ya me repito mucho, es lo que ella va a decir y no lo que diga yo. Pero siempre en estos cursos, cuando los organizamos y cuando estamos María Jesús, la secretaria, y Manuel y María Jesús, la presidenta de la asociación, y hablamos de estos temas, o del tema que vamos a tratar en concreto cada curso, creemos que es importante también tener otras visiones, en concreto de la empresa privada. Y tenemos la suerte de que Telefónica suele colaborar y participar, y quiero darle las gracias también a la colaboración, que gracias a ellos podemos venir desarrollando estos cursos desde hace ya por lo menos 5 o 6 años. También es importante en este tema en concreto, en la inteligencia artificial, conocer la visión de la empresa privada, porque en primer lugar muchos de estos instrumentos o sistemas aparecen en la empresa privada, luego tardamos en incorporarlos a la administración, o en este caso la Administración de Justicia, pero siempre es importante conocer esta visión o esta perspectiva. Cuanto a los datos que os puedo dar de Clara Ruiz Pérez Azcárate, serían muchos, aunque ha sido prudente, me ha mandado un currículum vitae bastante esquematizado, pero sí que quiero dar unos datos. En primer lugar, os quiero decir que actualmente es directora de Estrategia Jurídica, Contenidos, Marcas, Patentes y Transformación Digital. Ha estado trabajando en Netflix, en Baker McKinsey, Garrigues. Ella ha publicado numerosos artículos, todos ellos sobre propiedad intelectual e industrial, también sobre inteligencia artificial, y también quiero destacar que ha tenido numerosos premios, como mención especial por el Premio Rodrigo Uría al Derecho del Arte, Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED, Premio de ASEFA, Premio de Claret Modet. También ha acreditado numerosos estudios, ha hecho la tesis doctoral con sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario del Doctorado. Ha sido máster en patente y copyright de la Universidad de Santiago de Compostela, es experta en Derecho de Propiedad Intelectual y la licenciatura en Derecho la hizo en la Universidad Complutense de Madrid. También tiene además un dato que es curioso, pero yo creo que es muy interesante, que hizo 5º grado de piano, que yo creo que eso a la gente le viene muy bien. Eso marca, porque yo no soy artista, pero tengo algunos familiares artistas y yo creo que eso da una impronta, y aparte yo creo que da otra cosa que te permite alejarte del trabajo diario y dedicarte a otra actividad. Pero también, ahora como hemos estado hablando, también tiene una vinculación muy especial, personal y familiar, con la Universidad Complutense, y por lo tanto me alegro mucho. Y solo me falta darte las gracias, porque con tan poco tiempo te hemos hecho venir aquí, pero seguro que tu exposición va a ser igual o mejor que la del resto de los ponentes. Muchas gracias, Clara. No, gracias por las presentaciones. Siento que no está aquí Pablo. Yo, como bien ha dicho, soy directora de Estrategia Jurídica de Contenidos y Transformación Digital. Es una unidad que depende directamente de Secretaría General y Secretaría General de Telefónica Grupo. Es decir, cubrimos los 12 países, no solo Telefónica de España, sino también el resto de los 11 países, que es Hispan, Brasil, y en Europa estamos en UK y en Alemania. Entonces, bueno, yo voy a dar un poco una visión de lo que nos supone a nosotros como empresa la inteligencia artificial, en especial la inteligencia artificial generativa. Intento traer una presentación más o menos práctica con los problemas que tenemos ahora y cómo nos enfrentamos desde la empresa a la lentitud regulatoria, a la rapidez con la que está evolucionando la realidad y a las exigencias que el mercado nos hace enfrentarnos pues a este momento que tenemos de incertidumbre absoluta. Entonces, bueno, voy a ver, porque para pasar esto no es tan sencillo. Entonces, bueno, lo primero es ubicarnos un poco dónde estamos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial lleva años existiendo, o sea, no es una cosa de años, décadas llevamos incorporando inteligencia artificial en todos nuestros procesos.
¿Qué sucede? Que ahora se nos ha democratizado lo que es la inteligencia artificial generativa. O sea, el gran cambio se produce con la entrada de la inteligencia artificial generativa y su democratización. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay que diferenciar, así sin entrar en detalles muy técnicos, entre dos grandes tipos de inteligencia. Por un lado tenemos la inteligencia artificial tradicional, que es aquella que no requiere una mediación humana directa, pues los coches autónomos, todo lo que es la inteligencia artificial metida en nuestros procesos, y luego está la inteligencia artificial generativa, que es aquella que es capaz de generar contenidos, de generar activos de manera casi autónoma, con cierta intervención, como vamos a ver, pero es capaz de a partir de unas instrucciones, generar una serie de cosas. ¿Por qué esto ha sido una revolución? Bueno, es una revolución porque se sucede lo que se llama la democratización de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la democratización? La democratización se marca con la entrada de ChatGPT en noviembre de 2022 y lo que implica es que ahora mismo, sin una necesidad alta de recursos y sin necesidad de saber de codificación, o sea, de tener conocimientos técnicos, tú eres capaz de interactuar como ser humano con una inteligencia artificial y que ésta genere contenidos. Hasta ahora lo que teníamos era o necesitabas un volumen enorme de dinero, un músculo financiero bastante grande y normalmente además necesitabas técnicos y gente que supiera de tecnología. Esto lo cambia ChatGPT radicalmente y es la primera empresa, bueno, ¿qué pasa? Sale en noviembre de 2022, en 5 días consigue 1 millón de usuarios, 100 millones en 2 meses, los 300 millones en 15 meses. Ahora están en torno a los 350 millones de usuarios a la semana y por cómo vamos a ver cómo funciona, son inteligencias que cuanto más interactúan, una vez se han entrenado, cuanto más interacción hay, más inteligentes son, con lo cual estamos hablando por el medio del 2022, ahora mismo estamos en julio del 24, pues os podéis imaginar que los niveles de desarrollo que ha tenido esta inteligencia, sabiendo que la democratización provoca que no haga falta recursos económicos muy abundantes, casi ninguno, para poder interactuar con ellas, bueno, pues esto es la gran revolución. Entonces, cuando hablamos de la revolución de la inteligencia artificial, ahí he puesto 2 citas, pues porque estos son los grandes tecnológicos, Bill Gates y Elon Musk, que llevan en esta industria décadas. Aún así consideran que el cambio y la revolución no es la inteligencia artificial en general, sino la generativa, porque como ellos tienen el poder de crear nuevas ideas, productos y servicios, o lo que dice Elon Musk, es la herramienta más poderosa para la creatividad que se ha creado jamás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Entonces, he traído una serie de ejemplos para que veamos un poco lo que quiere decir en la práctica. Ejemplos que están hechos por mí, por mi equipo. Es decir, somos gente que no sabemos nada de codificación, pero son cosas que en el día a día se pueden realizar en apenas segundos. Entonces, he traído los típicos ejemplos simplemente por adelantarme a lo que tenemos que ver. Hay que entender que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa hay como 4 fases muy básicas. La inteligencia artificial generativa lo que te provoca es que te genera un activo. ¿Por qué te genera un activo? Porque ha habido un entrenamiento. La inteligencia artificial generativa, ¿cómo funciona? Se le ingestan una serie de contenidos, se hace un entrenamiento y a partir de ahí es capaz de generar activos. Es decir, es capaz de generar un texto porque como el ser humano ha leído muchos textos, ha tenido acceso a muchos textos. Es capaz de generar música porque ha tenido acceso a muchas obras musicales. Es capaz de generar vídeos porque ha tenido acceso a muchos vídeos. Entonces, se le hace una ingesta. Cuanto más masiva es la ingesta, como decimos, más inteligente es la máquina, porque lo que hace es coge el activo luego lo desecha, simplemente esa información la traduce en datos, o sea, accede al activo, lo traduce en datos, empieza a aprender por métodos estadísticos, que es lo que se llama el entrenamiento, un modelo de lenguaje y a partir de ahí, a partir de una instrucción más o menos detallada, como vamos a ver, es capaz de generar algo, ¿vale? Esto funciona, o sea que me tengo que acercar a esto, ¿verdad? Perdón. Es que como no había lucecita, pensé que no. Vale. Bueno, esto vamos a repetir a lo largo de toda la presentación las 4 fases porque estas son muy relevantes para ver a las problemáticas a las que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, ¿cómo es la utilización de esa inteligencia artificial en el día a día empresarial y en el día a día de cualquier persona? Bueno, aquí he traído algunos ejemplos para que sepamos de qué estamos hablando y el impacto que esto tiene, ¿no? En tema textos, pues bueno, obviamente ChatGPT. Cuando hablamos de que hay que darle una instrucción, a la instrucción se llama prompt, ¿vale? Prompt es la instrucción que damos una vez la inteligencia artificial ha sido entrenada, es decir, ChatGPT se ha entrenado con un montón de textos, a partir de una instrucción, que es lo que llamamos prompt,
la inteligencia artificial me genera algo, ¿no? En este caso, ChatGPT. Si yo entro en ChatGPT, que es una aplicación, puedes tenerla de pago, la de no de pago, pero es gratuita, es decir, cualquier persona con el móvil, con un dispositivo, solo con tener un dispositivo con acceso a Internet, tú te bajas ChatGPT y ChatGPT funciona como un buscador. La diferencia es que es capaz de generar algo, ya no es como el buscador de Google, que utilizaba inteligencia artificial y sus algoritmos, sino que lo que hace ChatGPT es que ya te genera textos más o menos complicados en función del tipo de instrucción que le des, ¿no? Pues con una instrucción tan sencilla como cómo debo enfocar una presentación breve de inteligencia artificial y empresa, ChatGPT ya me da la información, ¿no? Con lo cual no es lo mismo enfrentarme a una hoja en blanco que ya tener algo que me da cierta información y a partir de ahí puedo estructurar. Puede ser más o menos correcto, vamos a ver que esto es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, pero de momento algo me da. Puedo incluso ir, la otra gran herramienta que tenemos es la de Copilot, ¿vale? Mundo Microsoft, Copilot es una inteligencia artificial de Microsoft, también basada sobre todo en textos, donde yo le puedo dar y le puedo hacer preguntas más o menos genéricas y sencillas, como genera un acta de una reunión de un consejo de administración de una empresa de telecomunicaciones, y Copilot me ofrece una solución con la característica de todo esto que siempre hay la posibilidad de regenerar, es decir, yo le puedo dar con una misma instrucción, le puedo dar a regenerar y me vuelve a generar otro tipo de contenido, con lo cual con una misma instrucción genera respuestas diferentes en función, pues si esta no me gusta, luego puedo ir matizando. Otra pregunta que le puedo hacer, bueno, necesito ya no solo algo que sería como un modelo, sino dime una estrategia, ¿no? Parece que es algo que requiere más pensamiento. Estrategia que han de seguir las empresas de telecomunicaciones, pues Copilot me da su opinión, ¿no? De digitalización acelerada, tecnología 5G y 6G, eficiencia energética. Claro, hay que pensar que lo que hablábamos del entrenamiento, cuanto más se usa esta inteligencia, más lista es, porque según la vas tú corrigiendo, ella va aprendiendo de las propias correcciones que tú haces. Es decir, se establece una especie de diálogo donde yo empiezo con un prompt y lo que hago es le sigo preguntando cosas y ella aprende a enfocar, con lo cual la siguiente vez que yo le vuelvo a preguntar lo mismo, me responde de una manera más concreta porque ya ha aprendido de toda esa información. Y hay que pensar que, por ejemplo, ChatGPT son 350 millones de personas en todo el mundo todas las semanas dando información todo el rato, con lo cual, bueno, pues la evolución es aceleradísima. Luego tenemos ya inteligencias artificiales más específicas, ¿no? Aquí he traído una, como siempre, de las que no son que hace falta unos pagos excesivos, que algunas, casi todas son gratuitas, pero tú tienes una que se llama Spellbook by Rally, que lo que te hace es, a partir de una ingesta adicional, es decir, es una inteligencia artificial que ya tiene un conocimiento, lo que hago es, yo le hago una ingesta adicional, en este caso un contrato específico, porque lo que quiero no es que me dé información genérica, como veíamos antes, de dime una estrategia, dime un modelo, no. Con este contrato específico yo le hago preguntas concretas. En este caso, una pregunta muy genérica que es negocia el contrato para mi cliente, pero que podría matizar diciendo porque está muy interesado en los temas de datos o porque tiene determinadas preocupaciones. Yo con ese prompt y con la ingesta adicional que he hecho y el entrenamiento que tenía previo, pues lo que hace la inteligencia artificial es que ya me saca el documento con comentarios y al lado me pone con control de cambios. Es decir, saca control de cambios y cada uno de los cambios me lo comenta y me dice por qué ha metido ese cambio en cada uno de los sitios. Y como siempre, yo le puedo decir adicionalmente, una vez tengo esta herramienta, esta solución, yo decirle, bueno, pero me interesa que afines esta parte o por qué estás haciendo esto, y me vuelve a sacar otro documento donde se establece pues otra serie de cambios, todos ellos comentados. Luego tienes la posibilidad de determinadas inteligencias artificiales que están preparadas para pedir consejos legales, ¿no? Yo le puedo poner un caso práctico, pues mi cliente mayor de 65 años tiene dificultades para saldar una deuda y tiene una casa en propiedad. ¿Sería posible obtener una hipoteca inversa sobre su vivienda? Y automáticamente me da una respuesta con referencias jurisprudenciales, legales y de normativa, y entonces, bueno, pues a partir de ahí yo trabajo, puedo decidir, puede estar mejor o peor, pero bueno, una solución me da. Incluso dentro de áreas legales, ya no solo es áreas legales, sino nos vamos a una parte más específica, ¿no? En mi área llevamos también toda la oficina de patentes del Grupo Telefónica, entonces todos sabemos que el tema de patentes tiene la complicación de que es una normativa muy compleja que va por país a país, que además necesitas unos conocimientos técnicos a la hora de hacer todas las solicitudes de patentes. Bueno, pues estas son herramientas donde, dándole una ingesta adicional, porque evidentemente yo no quiero que me haga una solicitud de patentes genérica, sino que quiero que sea conforme a una invención específica y respecto a un país específico. Yo lo que le hago es, le doy determinados datos de la invención, le digo en qué oficina de patentes tengo intención de registrar esa patente y si quiero internacional o si quiero una patente europea o nacional,
y le pido mi prompt, o sea, mi mandato es simplemente prepara una solicitud de patentes. Bueno, pues la herramienta me da una propuesta de cómo debería estar configurado el borrador de solicitud de patentes. Esto para que nos hagamos una idea, ¿no?, de la parte de texto. Si nos vamos al mundo de imágenes, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo le puedo pedir a DALL-E que me genere una portada para una presentación sobre inteligencia artificial en la empresa para los cursos de verano del Escorial. Y DALL-E me hace esta propuesta. Bueno, me puede gustar más o menos, puedo creer que eso es el Escorial o no. Claramente, el problema que tienen estas inteligencias artificiales es que están entrenadas con la gran cantidad de datos que están entrenadas son norteamericanos, así que generalmente las cosas y los edificios que sacan son muy norteamericanos y tienen este tipo de... porque claro, son empresas norteamericanas las que han entrenado. Pero bueno, esta es la propuesta que DALL-E considera que es lo más cercano a lo que sería un curso de verano en el Escorial y una presentación de estas características. Luego tengo la posibilidad de otro tipo de inteligencia artificial que lo que hace es una aplicación que tú te bajas en el móvil y que le puedes pedir que te genere imágenes para LinkedIn. En este caso yo lo que hice fue, la ingesta eran 8 fotografías, me pidió 8 fotografías que son simplemente selfies, ¿vale? Escoger la cámara, tú te haces 8 selfies y a partir de 8 fotos tuyas sin ningún tipo de preparación le pides que te genere 2 imágenes de perfil para LinkedIn y te generan estas. Entonces, es verdad que se parece bastante, no soy yo claramente, pero se parece, luego tiene errores que aunque no me conocieras, pues bueno, pues por ejemplo, si os fijáis en la mano izquierda de la foto de la izquierda tiene más dedos de los normales, o sea, es un poco lo de Kate Middleton, ¿no? Es decir, requeriría cierto trabajo, pero bueno, ya partes de algo, es decir, a partir de aquí puedes hacer, pensar que esto está hecho tal cual con el móvil y sin ningún tipo de edición. Entonces le pides y la máquina, bueno, te hace esto tarda un poquito más, los otros textos que os he dicho tarda en torno, si son específicos de patentes tarda 3 o 4 minutos, los otros son 10 segundos, esto tarda en torno a 15 minutos en sacarte esto. Y las fotos que me he hecho yo son 4 minutos de reloj, con lo cual en cuestión de 20 minutos si tienes que solucionar para un perfil de LinkedIn que es así de pequeñito, te funciona hacer este tipo de cosas. Entonces, y luego tenemos el tema vídeos, ¿vale? Esto ya es un paso superior. Aquí hay una inteligencia artificial que parece que lo va a revolucionar todo. Es una inteligencia artificial que es de OpenAI. OpenAI son los que han hecho ChatGPT. Esta la anunciaron en febrero. No han dado acceso a todo el mundo por la peligrosidad que tiene. Se dice que es porque como hay elecciones en Estados Unidos, querían esperar a que pasaran las elecciones en Estados Unidos por todo el problema de fake news y demás, porque claro, hay que pensar que en el momento que democraticen esta herramienta va a pasar como ChatGPT. Esto va a poder ser de uso pues eso, totalmente abierto, totalmente sin ningún tipo de pago, con lo cual el entrenamiento va a ser masivo. Las cosas que ya hace son absolutamente espectaculares, por eso quería traerlo aquí. Y esto es la revolución a nivel vídeo, porque texto es relativamente sencillo, hacer este tipo de vídeos requiere mucho trabajo de mucha gente detrás y los vídeos que hace son absolutamente espectaculares. Yo solo he traído uno, que esto es lo que sabemos a día de hoy, esto no lo ha hecho mi equipo porque no tenemos acceso, solo tienen acceso unas personas limitadas en Estados Unidos. Entonces, lo que ellos nos dicen es que con un mandato así de sencillo, y estamos hablando de febrero, hay que pensar que esto evoluciona día a día, probablemente las capacidades que tenga a julio del 2024 no tengan nada que ver con las que nos enseñaron en febrero. Pero bueno, lo que nos enseñaron que hacía en febrero es que diciendo un prompt tan sencillo, o sea, una instrucción tan sencilla como vídeo casero grabado con un móvil que muestre habitantes de Lagos, Nigeria en el año 2056, la máquina era capaz de hacer esto, de la nada. Esto es una barbaridad. O sea, yo me dedico a propiedad intelectual, derechos de autor, pero específicamente en el sector audiovisual ha sido el más. De hecho, soy secretaria del Consejo de Administración de Movistar Plus. Esto, para los que no sabéis de audiovisual, estos son muchos meses de trabajo, es mucha gente ahí, pues estaremos hablando, pues solo con esto, ya toda la grabación y todo esto, pues a lo mejor es un mes de trabajo de mucha gente grabando, rodando, editando, preparando, y según nos dicen los de OpenAI, esto ha tardado 20 minutos en hacerlo. Bueno, locura. Entonces, esto es lo que tenemos a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Los beneficios son claros, ¿no? Parece claro que si estos son 4 o 5 que hay, os podéis imaginar la cantidad de inteligencias artificiales que hay. Y a lo que nos enfrentamos en el día a día de la empresa es, bueno, sabemos que tiene beneficios,
pero parece que tiene sentido entender a qué riesgos nos enfrentamos con el uso, porque si solo lo utilizamos, pues claro, cuando nos van a venir todos los problemas que parece que llegarán, ya sean problemas, hablo desde la perspectiva de empresa, ¿no? Cuando se empiece a regular, cuando se empiece a determinar qué es legal, qué no es legal, si estas se pueden entrenar así, si no se pueden entrenar así. Claro, es muy difícil una compañía como la nuestra deshacer o desentrenar todo lo que ya hemos avanzado. Entonces, ahora mismo las grandes empresas nos encontramos con el reto de, bueno, sabemos que tiene beneficios, pero es muy importante entender los riesgos donde estamos y en qué momento estamos para saber hasta dónde podemos mover en una dirección o en otra, sobre todo en una compañía con tantísimos empleados, con tantísimos grupos de trabajo y estando en 12 países diferentes. Entonces, bueno, el escenario actual de incertidumbre no hace falta que os lo explique, o sea, la parte sé que aquí tenías una sesión del reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que a nuestros efectos, para nosotros es insuficiente, porque es verdad que el reglamento sale sin un debate sobre la inteligencia artificial generativa, porque cuando sale toda esta democratización de la inteligencia artificial generativa, esto estamos hablando en noviembre del 2022, esto ya estaba prácticamente todo hecho. Es verdad que hay en la parte de derechos de autor, que impacta de lleno todo esto por lo que vamos a ver, había un informe del Parlamento Europeo del 2020, pero que no se tuvo en cuenta porque se pensaba que, bueno, esto era algo residual, que tampoco iba a tener tanto impacto. Claro, cuando se desarrolla la inteligencia artificial generativa, donde más se ve el impacto es en la propiedad intelectual, ¿no? Que ha pasado de ser el hermano pobre de los activos intangibles a de pronto tener una relevancia absolutamente fundamental en todo esto. Entonces, el reglamento de inteligencia artificial no cubre todo esto. La única gran cuestión, aparte de los temas éticos, por supuesto, y demás, que tenemos como empresa, pero la gran cuestión es el tema de las obligaciones de transparencia, que va a haber que dar de transparencia de cuándo algo ha estado utilizando una inteligencia artificial. La pregunta es cómo se va a dar esa transparencia y el impacto que tiene dar esa transparencia, ¿no? Entonces, ante una regulación que para nosotros nace ya insuficiente, puede gustarnos más o menos, pero la realidad es que es insuficiente, pues nos encontramos con dos problemáticas, ¿vale? La casuística es variada, pero realmente si podemos agrupar en dos grandes grupos los tipos de problemáticas que tenemos, los tenemos en lo que llamamos la problemática del output y la problemática del input, ¿vale? La problemática del input, que la veremos a continuación, va en torno a cómo se ha entrenado, cómo se hace esa ingesta de contenidos y qué ha pasado con ese entrenamiento, y luego tenemos todos los problemas que surgen en relación con el output, que es, oye, ¿qué sucede con esos activos que genera la inteligencia artificial y cómo interaccionan y funcionan y circulan dentro del mercado? ¿Vale? He traído como en grandes bloques los grandes problemas a los que nos enfrentamos, un poco para mostrar la fotografía de dónde estamos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que a falta de regulación concreta y clara, que para nosotros es de momento insuficiente, pero la evolución tecnológica y el mercado nos exige avanzar, pues lo que está sucediendo a día de hoy es que, bueno, caso a caso, pues según la gravedad y el impacto, pues se van poniendo soluciones que la naturaleza te dice que serán provisionales, porque en cuanto empiece a llegar la regulación o empiecen a llegar determinadas sentencias solucionando determinados casos cuando se vayan planteando, pues habrá que ir adaptando las soluciones que se han ido dando, ¿no? Primer gran problema que tenemos con los outputs, ¿no? Hemos dicho, la inteligencia artificial genera una serie de activos, ¿no? Que lo podemos llamar output. No lo quiero llamar creaciones porque aquí hay la duda de qué son o qué no son, pero lo que sí sucede en esos outputs es que, como hemos visto, la inteligencia artificial te genera unos textos, te genera un vídeo, te genera una música, te genera unos audios. Bueno, lo que hacen es convivir con creaciones humanas que sí existen, que ya hay un ser humano detrás creando. Entonces, claro, surge el problema de cómo hacemos esa convivencia, ¿no? Estos son creaciones que nos pueden gustar, o sea, activos que nos pueden gustar más o menos. La realidad es que están hechos por inteligencia artificial 100%, inteligencia artificial generativa. Bueno, pues ahora mismo el ser humano no está tan acostumbrado, aunque si hablas con el mundo, nosotros nos relacionamos más con el mundo de los creadores. Claro, el mundo de los creadores, ellos ven clarísimo que cualquier creador sabe si está algo hecho por un creador o no y qué tal. Bueno, la realidad es que si le pones a mucha gente este tipo de imágenes te pueden parecer más o menos burdas, pero es muy difícil decir al 100% si algo está generado por una máquina o está generado por un ser humano. Entonces, no paran de salir en prensa desde hace año y medio, sobre todo en este 2024 estamos viendo que es constante. Estas son algunas notas de prensa sacadas, pues cuando un grupo de música como Estopa saca una portada donde dice que ha utilizado inteligencia artificial. Nosotros hemos tenido una de nuestras series, La Mesías, donde los Javis, que son creadores y guionistas, han dicho
que han utilizado inteligencia artificial. Entonces, bueno, empieza a haber una serie de escándalos donde tienes una parte de la industria y de la sociedad diciendo esto no puede ser, hay que dejar a todos fuera, otros diciendo esto es la evolución, da igual. El caso es que la discusión está encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo deben convivir estas creaciones? Bueno, aquí las soluciones, empresa a empresa, el Ministerio de Cultura se ha posicionado. Aquí el gran escándalo hubo con esta que os he puesto de Estopa, que fue en febrero de este año. Automáticamente el Ministerio de Cultura saca una guía de buenas prácticas y uno de ellos incluye unas referencias a los Premios Nacionales de Cultura, donde dice que no podrán optar a Premios Nacionales de Cultura obras creadas íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa. Bueno, aquí hay quien ha aplaudido la decisión y quien ha dicho que no debería ser íntegra y exclusivamente, sino que se debería excluir todo aquello que esté generado con ayuda de la inteligencia artificial generativa, es decir, con la inteligencia artificial generativa como instrumento. Bueno, la realidad es que, en mi opinión, es acertado el comentario porque a día de hoy es muy difícil diferenciar quién ha usado inteligencia artificial generativa como instrumento, quién no lo ha usado, cuándo se ha usado. O sea, estos debates que ya los tuvimos en su día, no son nuevos. Este debate lo tuvimos en propiedad intelectual cuando salió el cine no estaba incluido en la ley de propiedad intelectual. Cuando entra el cine como obra de arte, primero cuesta que entre y luego se reconoce que siempre que se use la máquina como instrumento, se puede utilizar como instrumento creativo. Pasó con el arte digital, pasó con la fotografía, pasó con el cine. Entonces, un poco es el reconocimiento a un paso más de decir, oye, si la inteligencia artificial está utilizada como herramienta, como máquina que se utiliza, ok, lo que no vamos a dar es premios nacionales a obras creadas íntegramente por inteligencia artificial generativa. Parece que es el reconocimiento de las máquinas no deben ser tratadas igual que autores, personas físicas. Otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Pues la inteligencia artificial genera activos y estos activos pues nos estamos encontrando con que incluye sesgos de raza, sesgos de cultura, sesgos de género y luego que alucina, que se inventa cosas, completa cosas, la inteligencia artificial donde pues salen informaciones que no son del todo verídicas y no queda muy claro por qué la inteligencia artificial se está inventando lo que se está inventando. Entonces, aquí he traído algunos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo muy famoso de una de las inteligencias artificiales que tiene Google, es la equivalente al Copilot desde Microsoft. Google tiene Gemini. Gemini tenía una herramienta que era de generación de imágenes. Entonces ellos la pusieron como parte, aparte del texto, era generación de imágenes. Se encontraron con la situación en febrero, de que cuando determinados usuarios que salieron en Twitter publicando determinadas cosas, cuando le hacías determinadas preguntas, bueno, pues claramente los outputs que sacaba la inteligencia artificial estaban sesgados, ¿no? Aquí en el ejemplo de la izquierda, el prompt que se le dio a Gemini fue de decirle que le generara una imagen de 1943 donde salieran soldados alemanes y que fuera como una ilustración. Claro, si veis los soldados alemanes, pues hay desde una mujer oriental hasta un hombre negro, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos la de la derecha, que lo que se le pedía es que pusiera vikingos, y los vikingos pues salían todos negros y asiáticos. Claro, aquí, bueno, pues hay un problema histórico de sesgo y que la información que está sacando no es realmente la que debería ser. Google lo que decide es suspender el servicio hasta que se mejore y se vea cómo esto se soluciona. Claro, este es otro, Stable Diffusion. Stable Diffusion le puedes hacer determinadas preguntas y a día de hoy la herramienta sigue existiendo, pues ante instrucciones como a nurse, que en inglés enfermera no es enfermera, enfermeros, género neutro, o sea, podría ser los dos. Claro, cuando le preguntas por un enfermero, enfermera, todos son mujeres, y cuando les preguntas por un doctor, todos son hombres. Incluso, bueno, y una mujer, pero bueno, la mayoría son hombres. Y luego tienes, cuando le preguntas por éxito, todos son hombres teniendo éxito. Cuando le pones tristeza, pues todos son mujeres tristes. Bueno, ¿esto qué pasa? Esto tiene un problema, ¿no? La manifestación del sesgo está en el activo y esto nos lo encontramos a día de hoy. Ahora os puedo poner un ejemplo de cómo nos encontramos en Telefónica. Claro, nosotros lo que hemos decidido, porque esto sucede, y esto es así, porque los sesgos y las alucinaciones son una realidad. Os enseñaba al principio que es muy útil la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros estamos en Secretaría General y en la parte de patentes además, pero Secretaría General generamos un montón de contratos, supervisamos un montón de cosas. Parece que es muy útil tener una inteligencia artificial que te da soluciones. ¿Qué problema hay? Primero, que te da la información sesgada y luego pues que alucina, que te da errores y no sabes muy bien por qué. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, la decisión que nosotros hemos tomado es que, bueno, en principio sí o sí hay que curar el contenido. Es decir, no puede salir un output directamente y nosotros la decisión que tenemos a día de hoy es que no hay ninguna inteligencia artificial dentro de la casa, de momento, generativa,
que por un tema de responsabilidad, que esté interactuando directamente con el cliente. Es decir, siempre hay un ser humano, la mejor curación a día de hoy es el ser humano, la intervención del ser humano para curar el contenido. Eso no quita que hay que un poco averiguar de dónde viene el problema, ¿no? Si volvemos otra vez al modelo de cómo funciona la inteligencia artificial genera algo porque ha aprendido de algo. A partir de ahí tiene un modelo de aprendizaje, un modelo de lenguaje y yo le doy una instrucción. Es decir, podemos pensar, ¿de dónde viene el sesgo? El sesgo puede venir de la instrucción que le da la persona, ¿no? El ser humano puede estar preguntando algo racista y evidentemente la inteligencia artificial te va a sacar un output racista. Puede venir del modelo, es decir, que el modelo de lenguaje, esto se habla mucho, ¿no? Que la mayoría de los ingenieros que generan estos lenguajes y estos algoritmos son hombres. Entonces puede ser que como es un tipo de hombre, o sea, un tipo de profesional, pues al final el profesional está sesgado por su propia índole. Puede ser, o puede ser que sea por el entrenamiento. La realidad es que después de haber hecho muchas investigaciones de esto y haber analizado, el 80% de los problemas que vienen en el output se manifiestan en el output, pero son del input, es decir, son de los activos sobre los que la inteligencia artificial ha aprendido. Salía un estudio, esto lo han estudiado más en Estados Unidos, claro, porque los entrenamientos son más de ellos, que todo lo que son textos técnicos, claro, están basados sobre documentación realizada en la empresa. ¿Qué pasa en la empresa? Todos los estudios, todo tal, la mayoría han sido tradicionalmente hombres, los que han dirigido los departamentos, los que han dirigido los estudios, los que han escrito, tenido las cátedras, con lo cual la mayoría de los escritos están desde la visión masculina. Entonces, los sesgos vienen intrínsecos a la situación en la que, o sea, de todo el entrenamiento que ha recibido la máquina. Y esto un poco con todo. ¿Se puede hacer curación? Sí, pero la realidad, nosotros estamos en la situación, por ejemplo, uno de las cosas que estamos implementando, tú tienes la posibilidad en ChatGPT, que es la que os he enseñado, ¿no? La que te genera texto, tú tienes la posibilidad de, una vez la ChatGPT se ha entrenado, ellos te ofrecen la posibilidad de contratar un ChatGPT empresarial, y el ChatGPT empresarial lo que puedes hacer es un entrenamiento en entorno cerrado, es decir, yo le puedo volcar toda la información de compañía, solo lo entrena a mis efectos, es decir, ChatGPT se sigue entrenando y lo que hace es que me genera información. Esto es muy útil, pues por ejemplo, equipos de compliance. Yo puedo meterle toda la información de compliance y todas las preguntas que suelen hacer los equipos internos, que pensemos que una compañía como Telefónica tiene muchísima gente que le hace las típicas preguntas de cuando me invitan a algo, ¿hasta dónde puedo aceptar? ¿Cuánto regalo? ¿Cuánto es el importe máximo de un regalo que puedo aceptar? ¿Puedo invitar a la administración a hacer algo? ¿Puedo hacer no sé qué? Entonces, la idea es, tú puedes volcar todas las políticas de la compañía y automáticamente preguntarle y que ChatGPT te conteste. ¿Qué pasa? Que si las policies no están bien, o sea, si las políticas no están bien y no has hecho la curación completa, claro, te da información que puede estar desactualizada, puede tal. Entonces, no se trata de volcar todo el contenido de la empresa, sino de revisar primero todas las políticas que se han ido generando y a partir de ahí, cuanto mejor es el entrenamiento, mejor es el resultado que te va a dar. Esto, que parece una obviedad, bueno, como también tenemos en la cabeza que cuanto más entrenamiento reciba, más inteligente en la máquina, pensamos que la máquina va a saber diferenciar. Lo que pasa a día de hoy es que la máquina no diferencia entre lo que es justo y injusto, lo que debería ser o no, no razona de esa manera. Son modelos de lenguaje vía estadística. Entonces, si tiene muchas políticas que están mal, aunque sean antiguas, no piensa la nueva es la que es correcta, porque esta es la que tiene sentido. No, te va a aplicar todas, con lo cual hay que intentar curar el contenido antes de utilizar estas inteligencias artificiales. Otro gran problema que tenemos con los outputs es el régimen jurídico, es decir, ¿qué régimen jurídico le vamos a dar a ese activo que se genera, ¿no? Parece que cuando nosotros vemos imágenes, pues claramente imágenes, textos, vídeos, tradicionalmente eso lo que aplica son derechos de autor, son bienes intangibles y son derechos de autor, es propiedad intelectual lo que aplica. ¿Qué pasa? Que la ley de propiedad intelectual es clara, ¿no? Nosotros tenemos, y esto es una de las, como sabéis, una de las secciones de derecho civil más armonizadas que tenemos dentro de Europa. Entonces, la ley de propiedad intelectual que tenemos nosotros es del 96, viene derivada del 87 y está muy armonizada vía directiva, ha sufrido determinados cambios. Entonces, todas estas partes, que es la base del derecho, es que se protege por propiedad intelectual, pues prácticamente lo tenemos armonizado en toda Europa y, como vamos a ver, hay cosas en las que coincidimos con el mundo anglosajón. Bueno, la ley de derechos de autor lo que te dice en el artículo 5 y el artículo 10 es que el artículo 5 va en relación con el sujeto, se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica, y luego en el artículo 10, que te define el objeto, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, bueno, expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido que se invente en el futuro.
¿Qué pasa? La ley de propiedad intelectual te exige 3 cosas para que sea protegido. Uno, que sea algo más que una idea. Las ideas no se protegen, con lo cual tiene que ser la expresión de una idea, o sea, algo más. Chico conoce a chica, se enamoran y se casan. Eso no es una obra de propiedad intelectual. Hay que desarrollar, es la manera de expresar esa obra, por eso dice expresadas. Tiene que ser original, es decir, no puede ser algo obvio, no puede ser 1 más 1, 2, sino tiene que ser algo pues, más elaborado que merezca protección por vía de derechos de autor, porque recordemos que los derechos de autor, a diferencia de las marcas y las patentes, no exigen registro, con lo cual se generan derechos desde la creación. Entonces lo que te dicen, no podemos dar derechos y monopolios a todo aquello que se crea, sino que tiene que ser algo creativo, original. Y la tercera, básica, es que tiene que crear una persona natural. ¿Esto qué quiere decir? La ley de propiedad intelectual solo protege aquello que crean las personas físicas. Eso no quiere decir que se puedan utilizar máquinas como herramientas. Esto ya lo hemos tenido en el pasado, el cine, hay autores de cine, ¿no? Según nuestra ley es el director, guionista, el compositor de la música expresamente creada para la película, y en la fotografía es el fotógrafo. Utilizan una máquina. No existiría esa creación de propiedad intelectual si no existiera la máquina, pero no se puede, la máquina no puede trabajar de manera autónoma. Si yo pongo una cámara de vídeo, pues como esa, la tenemos aquí, grabando hacia aquí, ahí no hay creación de ningún tipo, eso no es una obra audiovisual, porque es una grabación, está grabando hacia aquí, pero no hay una intervención humana suficiente. Entonces la clave es intervención humana suficiente. ¿Qué pasa? Bueno, que nos encontramos con este tema, ¿no? Inteligencia artificial generativa. Tú utilizas una inteligencia artificial generativa, eso quiere decir es una máquina sí o sí, o sea, hay una intervención de un humano. La diferencia es el control, si consideramos que hay un control creativo humano en el prompt o en la edición de después suficiente, entonces tenemos derechos de propiedad intelectual. Si no, no tenemos derechos. Entonces, en el ejemplo que os ponía de se genera una portada, no, el prompt era genera una portada para una presentación sobre inteligencia artificial en la empresa para los cursos de verano del Escorial. Aquí la duda es, esa imagen no está editada porque la hemos puesto así, tal cual ha generado la máquina, está aquí puesta. Con la parte de interactuación humana posterior no hay, pero anterior, aquí la decisión ¿es suficiente la aportación humana con ese prompt? Bueno, parece que no, ¿no? Parece que no es suficientemente, o sea, realmente esa imagen la genera una máquina. El humano lo único que ha hecho ha sido dar una instrucción. ¿Qué pasa? Que la ley te dice, vale, yo me desentiendo. Entonces nos encontramos con que son activos que no se sabe qué pasa con ellos, no tienen entidad jurídica de ninguna clase, porque la única que podrían tener es derechos de autor y la ley te dice que si no hay intervención humana suficiente, no hay protección. Con lo cual la duda es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué protección le damos? Bueno, pues habrá que decidir por la relevancia económica que tenga, también tener en cuenta obras audiovisuales. Pues las películas a día de hoy, salvo algunas de las plataformas, estamos hablando que son en torno a 6 millones de euros de inversión, las series de televisión lo mismo, luego tenemos textos, los software entran dentro de todo esto, o sea, el impacto económico es muy grande, que estén en dominio público supondría que yo invierto 8 millones, 5 millones en una película y automáticamente pasa a dominio público porque yo le haya dado en la parte de postproducción que la inteligencia artificial generativa me haga determinadas cosas, o los vídeos que hemos puesto de Sora, ¿no? O sea, al final, bueno, pues esto tiene una relevancia económica importante y es un tema a solucionar. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí esto es lo que dice la ley, la doctrina parece que es unánime y jurisprudencialmente parece que estamos en esto. Aquí es curioso el efecto. ¿Por qué? Os he puesto los casos que hay hasta ahora. Tenemos un europeo en la República Checa, que ya ha dicho un tribunal, que son las primeras sentencias que han llegado, han dicho que no hay protección a las obras creadas por las inteligencias artificiales generativas. En Estados Unidos ya hay 3, los 3 han dicho que no, en estos coincidimos, que vamos a ver que en el tema del input no coincidimos, en esto coincidimos con Estados Unidos, pero que aquí se ha descolgado Asia. Y Asia ha empezado, China y Corea han empezado a decir que sí protegen como obras que les da igual que lo haya hecho un humano o una máquina, que lo protegen por propiedad intelectual. Esto pasa aquí y todavía más grave pasa en patentes. Los chinos están registrando y todos los países asiáticos están registrando como patentes creaciones hechas por inteligencia artificial generativa. Hace 3 días salía el informe de la WIPO, donde ya pone que, claro, se ha elevado el nivel de creación. Hay que pensar que estas máquinas generan a toda velocidad. Entonces, si reconoces protección a las invenciones hechas por máquinas sin diferenciar si es persona física o persona jurídica, pues claro, el nivel de registro que están teniendo ahora los asiáticos es muy superior al que tenemos Europa y tenemos Estados Unidos. Pero la realidad es que nuestra normativa no permite la misma protección, con la cual aquí se establece
una curiosa, el problema de todo esto es que aquí vamos a tener que hacer política industrial, porque claro, esto tiene un impacto económico muy grande, porque son activos que en países como los nuestros, en regiones como las nuestras, van libres, no tienen ningún tipo de régimen jurídico. Nos puede gustar más o menos la propiedad intelectual, nosotros creemos más que habría que sacarlo a otro tipo de régimen. Derechos de autor son de autor y hay que proteger autores, pero se podría hacer un sistema similar al de marcas, al de patentes, pero algo hay que hacer, y si no lo hacemos rápido, pues tenemos el problema de que en otros países, en otras regiones del mundo, pues sí están solucionando este problema con lo que esto supone. Y otra cosa que tiene esto es el impacto reputacional, que esto en empresas como la nuestra es importantísimo. Es decir, a día de hoy, usar inteligencia artificial puede no tener un impacto económico en el corto plazo, puede tenerlo en el medio y en el largo. Lo que sí tiene en el cortísimo plazo es un impacto reputacional. Aquí os he traído algunos ejemplos que son actuales. Este es de febrero de este año, campaña del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Ministerio de Juventud e Infancia saca una serie de tweets y campañas donde aparecen una serie de imágenes, ¿no? No era una princesa, era tecnóloga de alimentos, ¿no? Y aparecen unas imágenes hechas claramente por inteligencia artificial. Estas son las típicas inteligencias artificial que te ofrecen las redes sociales para hazte tu propia foto como si fueras Disney, como si fueras, o sea, una princesa Disney o Pixar o demás. Esto puede tener derechos, violación de derechos en el entrenamiento de marcas y demás, que clarísimamente lo tendrá, pero esto es aparte. O sea, al final el output, a ti como hayan entrenado, esto es que en el output, pudiéndolo hacer, puedes hacer como la sirenita, no era una princesa, era bióloga marina, fenomenal. ¿Qué sucede? En el momento que sale esta campaña al mercado, aparecen las críticas, el Ministerio tarda menos de 24 horas en reaccionar y lo que tiene que hacer es retirar la campaña, por supuesto, y poner una nota diciendo hemos eliminado las imágenes publicadas hoy. Este debate merece una profunda reflexión y el sector una disculpa. El Gobierno apoya a los creadores y escuchará incorporar sus demandas para regular la inteligencia artificial. Aquí el impacto es gigante. O sea, hasta ahora el mundo de los creadores en España, vamos, y en casi toda Europa, no es como en Estados Unidos, que es una industria muy potente, capaz de paralizarte como motor económico, como vimos las huelgas de guionistas y de actores el año pasado. Aquí no podrían hacer eso, lo que sí tienen es mucho poder mediático, mucho poder reputacional. Entonces, en el momento que te mueven una cosa de estas, pues puede no suponerte un daño. El Ministerio no tuvo que pagar nada, pero sí tuvo que retirar la campaña y pedir disculpas. Esto es un ministerio, esto le pasa a una empresa como Telefónica y son palabras mayores, porque el daño que te hace como marca es muy grande, para haber ganado un beneficio que al final pagar a un creador de estos es la nada. Entonces, muchas veces se hace pensando que está revolucionando y qué modernidad usar inteligencia artificial, que tener mucho cuidado con utilizar inteligencia artificial generativa para determinadas cosas. El otro gran tema que ha habido hace poco ha sido Scarlett Johansson, actriz norteamericana, que le contacta a OpenAI. OpenAI son los que han hecho ChatGPT, los que tienen Sora y tienen una serie de funcionalidades. Y una de ellas que han sacado era un asistente de voz. Entonces contactan con Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson le piden si pueden utilizar su voz para entrenar la inteligencia artificial, porque consideran que, claro, si el asistente de voz, ya sabéis que todos los asistentes de voz suelen tener voz femenina y suelen tener, que esto ya es otro tema de sesgos muy comentado, nombre de mujer, porque la gente prefiere que los asistentes se llamen como mujeres. El caso es que en este sistema le preguntan a ella dice que no quiere que entrenen con su voz, lo que se encuentra es que OpenAI saca un asistente de voz que la voz se parece. Ella monta en cólera, manda una... Pasa. Sí, te está todo el mundo... saca un asistente de voz donde la voz se parece mucho. Entonces ella monta en cólera, manda todo un comunicado diciendo que eso que es una vergüenza, que ella había dicho que no, demás. OpenAI se defiende, pero lo quita. Legalmente parece que no había utilizado la voz, que la voz se parecía, que era sintética, que no había ningún problema legal, pero el impacto mediático que tiene utilizar ya esa voz es tan grande que lo que hacen OpenAI es yo me retiro, cambio la voz, no se parece, porque no me merece el impacto reputacional que va a tener el haber utilizado una voz que se parece. Y como digo, probablemente legalmente no hubieran tenido ningún problema porque ellos aportaron pruebas y realmente parece que no estaban utilizando la voz y puedes llegar a hacer una voz sintética, por lo que nos dicen a nosotros nuestros técnicos, puedes llegar a hacer una voz sintética muy parecida a la de alguien o por lo menos a efectos del ser humano. Entonces, esto es todos los temas a los que nos enfrentamos en la parte del output, ¿no? Que era la parte de, oye, ¿qué genera la inteligencia artificial? Pero tenemos otro gran bloque de problemas que es
¿Cómo es capaz la inteligencia artificial generativa de generar eso? Es capaz de generar eso porque ha accedido a un montón de información, ¿no? La duda es si esa información puedes acceder, no puedes acceder, en qué condiciones, cuánto habría que pagar, ¿no? Aquí tenemos dos grandes bloques. ¿Vale? El problema es global porque todas estas inteligencias artificiales las estamos utilizando en todos los países. Las soluciones no son globales. ¿Por qué? Porque el entrenamiento sí que afecta específicamente y de lleno a propiedad intelectual. Y para entender por qué las soluciones no son globales es muy importante, así a grosso modo, entender los dos grandes bloques. Aquí saco Asia porque Asia tarda mucho en tener propiedad intelectual y va un poco a su ritmo. Pero aquí los dos grandes bloques de propiedad intelectual son dos. Son el mundo anglosajón, por un lado, y el mundo Europa continental. Digo Europa continental porque Inglaterra es mundo anglosajón, sistema del common law. ¿Por qué es diferente? Porque en sistemas de copyright y sistema de derechos de autor son radicalmente distintos porque los sistemas anglosajones protegen creaciones, o sea, protegen creaciones, protegen dinero, protegen inversiones. Su foco es que la industria funcione. El sistema europeo es un sistema humanista, protege creadores. Es verdad que nuestro legislador no estuvo muy acertado en llamar a nuestra ley de propiedad intelectual, la debería haber llamado ley de derechos de autor, como sucede en todas las normativas europeas, porque es una ley que protege autores, personas físicas. Entonces, todo está en torno, por eso hay derechos morales, por eso tiene siempre la vinculación con el autor original, porque lo que se dedica y donde pone el foco, y aquí es radicalmente donde se ve la gran diferencia, donde pone el foco es en ese creador. Quiere proteger el ámbito de creación de ese creador y mantener su libertad y que pueda operar sin ningún tipo de presión económica, cosa que el mundo anglosajón lo que hace es proteger a los productores, porque considera que esas creaciones solo existen si el productor existe y lo que necesita es que siempre continúe la inversión. ¿Por qué es clave aquí? Bueno, porque la inteligencia artificial generativa afecta a todo esto, pero sobre todo afecta a la economía. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Voy a empezar por sistemas del common law. Ellos aplican una excepción que se llama, voy a empezar por aquí porque es todas demandas que tienen, ahora mismo son 26 demandas, tienen encima de la mesa. La más conocida es la de OpenAI, que la ha demandado The New York Times, esta salió en enero. Pero tenemos otras 26, la semana pasada salieron otras 2 de la industria musical y son de distintas industrias. Casi todas están entre California y la costa este muy centrada en la parte, como os podéis imaginar, más centrada en la parte, pues eso, New York Times y tal, la parte textos, la parte periodística, y en el otro lado está ya más el mundo audiovisual y mundo musical. Entonces, esto va aumentando cada semana, ya os digo, la semana pasada eran 2 más, ya estamos en 26, todavía no hay ninguna solucionada, pero todas van en torno a la excepción que ellos tienen, es la excepción de Fair Use. Fair Use que nosotros no tenemos. Ellos, en su filosofía de lo que queremos es no proteger a creadores, sino proteger a productores, de todo, productores musicales, productores teatrales, productores audiovisuales y todo tipo de empresas que hacen que los activos de propiedad intelectual existan. Ellos lo que tienen es una ley configurada que protege esas creaciones, pero que permite lo que ellos llaman fair use, es decir, si se hace un uso de las obras que no molesta mucho, permitámoslo porque eso hace que la economía siga funcionando, ¿no? El fair use tiene que cumplir determinadas características, es decir, se define si hay fair use cuando te determinan que algo que puedes aplicar la doctrina del fair use, quiere decir que tú puedes usar esa obra sin pedir ningún tipo de autorización al autor. ¿Cuándo puedes hacer estas cosas? Pues se define caso a caso, porque esto no está regulado, es case law, por eso es tan importante todas las demandas, vamos a ver, casi todas se basan en esto, en, oye, ¿hasta dónde puede llegar el fair use en aplicación a la inteligencia artificial generativa? Y te dicen, bueno, habrá que tener en cuenta primero la finalidad y el carácter del uso. Aquí, claro, es complicado porque es comercial. Evidentemente, cuando el uso de una obra la haces para finalidad de investigación, siempre estamos mejor en todas las situaciones. Entonces, bueno, aquí es comercial, luego tiene en cuenta la naturaleza de la obra. Pues es decir, no es lo mismo que sea una obra económicamente muy relevante, no es lo mismo el audiovisual que un texto más pequeñito, la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada, o sea, de la obra, no es lo mismo utilizar una parte que toda la obra. Pensemos que aquí estamos hablando de entrenamientos masivos de absolutamente todas las partes de la obra y todas las obras existentes que estaban disponibles en Internet, y el más importante, que es el efecto de uso sobre el mercado. Esa es la gran clave a la hora de defender la inteligencia artificial generativa, que es ¿qué efecto su uso está teniendo sobre el mercado? Claro, aquí están pues los de New York Times y demás diciendo que el efecto es que esas obras, vamos un poco al principio, ¿no? Una cosa encaja con la otra. Esos outputs están compitiendo contra ellos mismos, con lo cual gracias a ellos generan unos outputs que luego compiten contra los propios artículos periodísticos de los periodistas, los mismos en el audiovisual y lo mismo en el musical. Entonces, a día de hoy, pues lo dicho, casi todos están aplicando esta doctrina.
Son 26 encima de la mesa. Probablemente cuando empiecen a salir, pues bueno, empezarán a salir todas en cadena. Cuando el primer juez dé su veredicto, pues empezarán todas en cadena a dar el suyo, pero la realidad es que esto a nosotros pues nos aplica regular. Te puede dar una sensación de, bueno, hacia dónde van las cosas, pero nuestro sistema de derechos de autor no tiene fair use y su filosofía está basada en otra cosa que no es proteger una industria, sino proteger la cultura y a los creadores. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? Bueno, nosotros tenemos excepciones. Ya acabo, que por la hora. Nosotros tenemos excepciones y la ley establece una serie de excepciones. El convenio de Berna establece lo que se llama la regla de los 3 pasos. Estamos hablando de 1967, donde ya se establece la posibilidad de, bueno, es verdad que en determinadas situaciones es necesario que los autores, hay que pensar que el derecho de autor siempre es una balanza entre proteger al autor, que en Europa pesa mucho proteger al autor persona física y proteger su ámbito de esfera de creatividad y la posibilidad de que el autor pueda vivir de la explotación de su activo. Por eso existe el derecho de autor. Pero también viendo esta balanza con el interés general en tener acceso a la cultura, pues entonces pues se establecen determinadas excepciones, ¿no? Una de la gran limitación que hay en derecho de autor es la temporal, que es decir, los derechos de autor no son como las marcas y las patentes. Las marcas, bueno, las patentes son 20 años, pero las marcas, que no hay un interés general a que todos podamos utilizar la marca Coca-Cola, pues la ley lo que establece es si tú sigues pagando, puedes tener hasta el infinito una marca porque es 10 años más 10 años más 10 años. ¿Qué te dice el legislador cuando legisla? Dice, bueno, parece que tiene sentido que el autor viva de su creación, pero no tiene sentido que sea para siempre, porque entonces podemos no tener acceso a la cultura. Entonces lo que dice es, bueno, pues que dure 70 años, pensando un poco en que sea toda la vida del autor, más 70 años después, que es las 2 generaciones que han aguantado al creador, pues que puedan vivir de ella, pero las siguientes ya viven por la cara, con lo cual eso ya pasa a dominio público. Entonces, con esta filosofía se establece una serie de excepciones. Entonces, la filosofía de establecer excepciones es que siempre tiene que estar para casos especiales, es decir, tienen que estar regulados en la ley, si no, no hay excepción, no hay como los americanos que tienen el fair use y un juez puede determinar que, oye, que la vulneración no afecta tanto. Aquí no sucede así, no lo tenemos regulado, pero la Berna te dice, tiene que ser casos especiales, no debe afectar a la normal explotación de la obra y no debe causar un perjuicio injustificado al autor. Entonces, con esos 3 pasos se pueden ir estableciendo excepciones. Nosotros hemos ido estableciendo excepciones siempre armonizadas desde la Unión Europea. La Unión Europea, a lo largo de los años, ha establecido catálogos de excepciones donde a veces han sido de obligada transposición y otras veces ha sido, bueno, que cada país decida un poco lo que quiere aplicar o lo que no. Entre esas excepciones pues nos encontramos la parodia. Tú puedes utilizar una obra, si haces parodia puedes utilizar una obra sin pedir autorización, puedes citar una obra para artículos académicos sin pedir autorización, puedes hablar de actualidad. Yo puedo hablar del concierto de Taylor Swift en el informativo y poner música de Taylor Swift y no pagar derechos de autor, con fines de investigación, con fines de docencia. O sea, hay una serie de excepciones y hay una excepción que, claro, no esperaban que apareciera la inteligencia artificial generativa, que la incluye la normativa europea y que ahora está en duda si aplica o no aplica este caso, que es la minería de datos. ¿Vale? Es una excepción que nosotros tenemos traspuesta por Real Decreto Ley del 2021. Claro, pensad que ChatGPT es del 2022, con lo cual no estaba pensando en esto, era más pensado para labores de investigación, pero es verdad que cuando hace la definición de minería de datos parece que coincide con lo que se necesita hacer para hacer un entrenamiento, que es lo que te dice, viene de directiva, con lo cual esto lo tenemos en toda Europa. Es minería de datos, toda técnica analítica automatizada, que parece que es lo que hacemos ahora, ¿no? Es una técnica de análisis de las obras. Hemos dicho que tú las obras las ingestas en una máquina y esa máquina no se queda con nosotros. Esto es como cuando nosotros leemos, nos quedamos con el conocimiento, no llevas los libros encima. Pues esto funciona igual. La máquina, la inteligencia artificial generativa no tiene todas las obras contenidas. Lo que hace es extrae los datos y genera un modelo de lenguaje analítico, ¿no? Entonces, ¿qué es minería de datos? Toda técnica analítica automatizada destinada a analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información que incluye, sin carácter exhaustivo, pautas, tendencias o correlaciones. Bueno, parece que claramente se incluye ahí, pero todavía nadie se ha pronunciado, ningún tribunal se ha pronunciado sobre la interpretación de eso. Lo que sí que es verdad es que, aunque esto aplicara, tiene una... o sea, esto no es
como hace la excepción de minería de datos, puede utilizar de cualquier manera. Como os decía, Berna establece una regla de los 3 pasos, pero luego hay un principio interpretativo de toda la ley de propiedad intelectual, y digo ley de propiedad intelectual, pero es ley de todos los derechos de autor a nivel europeo, que es principio interpretativo, restrictivo y a favor de autor. Es decir, en caso de duda hay que favorecer a los autores, es decir, en caso de duda la excepción no aplica. Y en caso de duda, si esto perjudica demasiado a los autores, la interpretación que hay que hacer siempre es a favor de autores, es decir, no a favor de lo que sería el entrenamiento de inteligencias artificiales. Entonces, bueno, ¿qué nos encontramos en las empresas? Pues como veis, pues no sabemos muy bien cómo vamos a tener que aplicar lo que decíamos al principio, ¿no? La obligación de transparencia. Nosotros tenemos un problema con la obligación de transparencia, es que sin saber qué efectos va a tener, primero, si los activos se van a proteger o no se van a proteger, y luego si los entrenamientos que se están haciendo son válidos o no válidos, pues dar transparencia de todo eso, bueno, pues es complicado por los efectos que tiene. Y luego, pues como no tenemos una regulación clara, unas directrices claras, ninguna de las empresas, hablo de Telefónica, que es la nuestra, pero esto en general no hay unas directrices claras, pero el impacto económico puede ser enorme, pues a día de hoy lo que se está haciendo es un poco soluciones caso a caso, viendo cómo podemos incorporar con el menor riesgo posible, siempre pues evitando que haya interacción con el consumidor final y demás, y luego, pues como hacemos todos, tanto teniendo procedimientos internos de implementación y curación, es decir, implementación de inteligencias artificiales progresiva y controlada para que sean entornos cerrados, para que no haya impactos con el consumidor y demás, intentando curar los contenidos para que no haya esos problemas éticos y de sesgo y demás, y estableciendo modelos de gobernanza internos. Aquí es curioso porque si veis en la prensa o al hablar con las distintas empresas, incluso del IBEX, aquí los modelos de gobernanza internos son radicalmente distintos entre unos y otros. Entonces, dando un paseo por la prensa, te encuentras pues empresas como Vocento, que desde el principio dijo que bloqueaba ChatGPT para el uso para todos sus empleados. Luego tienes empresas Microsoft, claro, las americanas, Microsoft, Amazon y demás, que es, bueno, advertimos a los empleados, pero dejamos un poco estar. Nosotros en Telefónica tenemos una política de no matarás, es decir, bueno, esto está aquí, se puede utilizar, pero cada empleado tendrá que aplicar sus principios éticos y hacerlo conforme a la ética. No hemos establecido de momento un modelo de prohibición de ninguna inteligencia artificial generativa, sabiendo que, bueno, que hay que ir midiendo, pero claro, digo de momento porque en el momento que empiecen a salir regulaciones, sentencias, veamos qué pasa en Estados Unidos, si alguna se declara ilegal o hay unas irresponsabilidades, pues empezaremos a meter un catálogo de inteligencias artificiales, pues no sé si será una blacklist o sea una lista negra de cosas a no usar o será unos protocolos de uso. De momento nuestra preocupación es que no se generalice el uso de manera a hacer mucha labor de formación para que la gente entienda los riesgos que está asumiendo. Luego, un tema de seguridad y un tema de control. Por poner un ejemplo final, hay una inteligencia artificial generativa buenísima de traducción. Nosotros, como operamos desde Telefónica, el corporativo, o sea, Telefónica S.A., la cotizada, operamos, como he dicho, en 12 países, casi todos es habla hispana, menos tenemos cotización en Estados Unidos y luego operación Alemania y Brasil, con lo cual tenemos español, inglés, alemán y portugués. Y entonces casi todos los documentos del Consejo y de todos los accionistas los tenemos que pasar a los 4 idiomas. Hay una inteligencia artificial buenísima que lo que te hace es traducción. No hablamos ya de la interpretación, de momento de la interpretación tenemos intérpretes, pero es verdad que hay traductores que te hacen unas interpretaciones no solo que te hacen unas traducciones no solo de los textos, sino incluso de las presentaciones, te mantiene los formatos y aprende muy rápido de toda la información que le des. Es decir, una vez le has hecho una corrección de algo, no es como el Google Translator que usaba la inteligencia artificial antigua, sino que es que estos realmente son inteligentes, aprenden y en cuanto conocen tu lenguaje, claro, te hacen en un tiempo récord, te hacen todas las traducciones. ¿Qué sucede? Hay una versión de pago y una versión gratuita. No es fácil leer los términos y condiciones, pero cuando entras, pues claro, evidentemente no sale el luminoso de neón, las responsabilidades ni los derechos, esto no sale, hay que navegar, pero claro, cuando navegas en los términos y condiciones hay una gran diferencia entre la versión de pago y la versión gratuita. ¿Qué pasa? La versión gratuita lo que te dice es, tú lo puedes usar, fenomenal, no pasa nada, pero te hace una advertencia, te dice, oye, no te recomendamos que metas información confidencial, porque entrenamos con tus datos. Claro, es decir, no te garantizan un entorno cerrado. Ahí tuvimos la discusión de hasta qué punto puedes impedir que tus empleados utilicen
una herramienta de estas, cuando la realidad es verdad, lo grande se lo pasamos a traductores, pero a veces tienes que hacer traducciones muy rápidas, no da tiempo a pasarlo, va a ser muy difícil controlar que en toda la compañía no utilicen, sobre todo determinados departamentos que lo tienen que utilizar, no utilicen traductores de este tipo. Entonces, bueno, pues en este tipo de situaciones se toma la decisión de dar toda la formación y de favorecer el que se pueda tener por lo menos la seguridad de que no estamos volcando información confidencial de compañía en motores de fuera, porque los empleados no lo hacen de mala fe, es que piensan que es tan inocuo como era subirlo a Google Translator. No, Google Translator no te aprendía de lo que le subías. El problema es que estas inteligencias sí aprenden y de hecho facilitan que tú le subas la información. Entonces tú empiezas a subir documentación, lo que no te das cuenta, claro, la documentación visiblemente desaparece, no es como subirla a un Drive. O sea, tú la subes y la inteligencia artificial no la mantiene ahí, tú luego la buscas y esa no está, claro, porque aprende. O sea, no se la queda la información, lo que hace es que coge los datos y sí se los queda, tu documento ya no lo necesita, pero la información se la ha quedado. Entonces, claro, esto pues es un tema de seguridad bastante grande y esto lo salvas, al menos jurídicamente, porque ya sabemos que una cosa es lo que diga el papel, técnicamente nunca sabes seguro si realmente el entorno es cerrado, pero hay mucha diferencia entre entrenar en entornos cerrados y en entornos abiertos. Entonces, a día de hoy estamos un poco viendo cada día, solucionando cada problema y viendo, pues eso, que garantizar al menos la seguridad de nuestros datos y que no estamos vulnerando cosas que a día de hoy sean ilegales. Y eso es todo. Gracias. Bueno, Clara, muchas gracias. Se oye bien, ¿no? Sí. Ya dije que iba a ser brillante y además nos ibas a exponer desde la empresa privada, como lo estés utilizando. Y yo creo que es importante, pero nos dejas pues con quieto, por lo menos diciéndonos eso. Pero bueno, yo creo que es bueno saberlo y también saber las prevenciones que se tienen que tener, porque yo estaba hablando con algún directivo de otras empresas y ellos dicen, que, como tú estabas explicando, que ellos tienen prohibido el utilizar estos sistemas de inteligencia artificial. Vosotros por lo menos estáis siendo un pelín más valientes, pero podéis tener problemas, ¿no? Claro, o sea, es caso a caso, es lo que hacemos. Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Sí. Muchas gracias por su intervención. ¿Pueden identificar las inteligencias artificiales buenas de traducción? Vamos, yo no sé si son buenas. La que utilizamos y la que hemos estado analizando es DeepL. ¿Alguna? Yo simplemente comentar que me parece muy arriesgado el tema de la seguridad. Sobre el tema que se utiliza un chat inteligente de estos para meter una patente o se quiere patentar en qué país y de qué. Si no tienes mucha seguridad, viene el competidor, Exacto. te lo registra en otro país, te quedas sin el patente y sin nada. Sí, sí, exacto. Me parece el tema de la seguridad el más arriesgado para una empresa en general. Absolutamente, sí. Y el problema es que no puedes controlar, por eso nosotros creemos mucho en la labor de formación y evangelización, porque el problema es que los empleados muchas veces no son conscientes de lo que supone entregar. Entonces piensas que te está ayudando en hacer pues una solicitud de patentes y efectivamente lo que estás es regalando la información, la patente. Entonces puede ser, claro, que no eras tan consciente en otras cosas, pero estás más pensando en lo que te va a generar y no tanto en el proceso para que eso sea generado. No hay manera de que la empresa impida, digamos, informáticamente acceder a través. Son tantas, o sea, el problema de, ahora la clave con la inteligencia artificial generativa es que se ha democratizado no solo el uso, sino la creación de inteligencias artificiales. O sea, la clave de las inteligencias artificiales ahora ya no es tanto es el modelo, muchos son de código abierto. O sea, es decir, si tú sabes de codificación, tú puedes coger lo que es el modelo existente y crear una nueva inteligencia artificial generativa nueva. La clave son los datos. ¿Eso qué hace? Que se están todo el rato generando nuevas inteligencias artificiales. Entonces, si capas todo, o sea, tendrías que hacerlo al revés, que solo se pudiera usar un buscador y Outlook, pero es muy difícil. O sea, puedes hacerlo vía protocolos. Es verdad que nosotros el protocolo que tenemos es no puedes usar nada que no esté verificado por la compañía. No tenemos un catálogo de todo prohibido y no puedes escapar Internet porque es que está todo accesible en todos lados. Es en Internet, es en el móvil, es en descarga, porque, claro, esto ha hecho que la explosión sea mínimo que sepas, haces una inteligencia artificial. Pero efectivamente, como todo, pues empezarán a existir los fraudes. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es no capamos todo. Si detectamos que algo es ilegal, damos la información, empezamos a capar, pero es que no podría el trabajador trabajar, la verdad, porque es escapándole todo Internet. ¿Alguna intervención más o alguna pregunta?
Bueno, pues si os parece lo dejamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Clara y vuelvo a reiterar porque lo has hecho muy bien y además en muy poco tiempo. O sea, que agradecerte. Gracias. Si os parece, seguimos esta tarde a las 4, ¿eh? Y muchas gracias a todos por la asistencia. Sí.